Shalom. Vamos a retomar la clase de hebreo que estamos tomando. Ya ahorita vamos a revisar la unidad número 3 y vamos a hablar acerca de las vocales. Bien, las vocales, vamos a encontrar que hay dos tipos de vocales de acuerdo a su redacción, de acuerdo a su escritura. Tenemos vocales cortas y vocales largas. La importancia de tanto las vocales cortas y las vocales largas nos van a ayudar mucho para entender la acentuación. De aquí que es muy importante que podamos conocer cuáles son las vocales cortas y cuáles son las vocales largas. Le recuerdo que la alef es una consonante que usamos de forma variable. La aplicamos para poder conocer acerca de las vocales, dado que la alef es muda, entonces nos va a permitir únicamente el conocimiento de la voz o de la fonética de cada una de las vocales. Entonces tenemos las vocales cortas y las vocales largas. Las vocales cortas, en este caso, esta es la que tienen una línea. Esta vocal es la letra A. Esta vocal es la letra A. Esta vocal que ya tiene puntos es la letra E. Después está la vocal que tiene un solo punto, es la letra I. La vocal que tiene 3 puntos en diagonal es la letra U. Y aquí nosotros vamos a tener una vocal especial. Es A o también puede ser O. Esto es importante que nosotros podamos conocer más adelante acerca de las leyes para esta letra Kamatz. Es semejante, si se dan cuenta, es semejante a una de las vocales largas que también en este caso es la A. Es la A. Posteriormente vamos a tener dentro de las vocales largas la letra E. Mucha atención a esto. La letra E se puede escribir de esta forma o de esta forma. Y también tenemos la letra I. Es muy semejante a esta que está en la vocal corta, solo que ahora tiene agregada la letra Yud. La letra Yud. Entonces esta va a ser la diferencia para poder saber si es una vocal larga con la presencia de la yud y con la ausencia de la yud es una i corta. En el caso de la e, que tiene 2 puntos, a diferencia de esta que tiene 3, aquí tiene 2, a veces puede aparecer con yud. Esta yud pierde su sonido, Nunca vamos nosotros a pronunciar EI. Esto está equivocado. Siempre será la letra E. Pierde su sonido la yud. Después hablaremos de cómo es que eso ocurre. También está la letra U aquí. Una redacción distinta conforme a la vocal corta. Esta tiene debajo de la consonante 3 puntos en diagonal. En este caso, al lado izquierdo de la consonante se va a encontrar una VAP con un punto en medio de la VAP. Esa es la vocal U. También vamos a tener la letra O. Esta es la letra O, que se va a encontrar de dos formas. Una letra consonante con la vocal O hacia el arriba y a la izquierda de la consonante. Y también podemos encontrarla de esta forma, redactada de esta forma, la consonante y la vocal va con el mismo punto, pero ahora con la aparición de la va. Esto también nosotros, aparte de conocer estas vocales, las cortas y las largas, vamos a hablar más adelante acerca de la importancia que tiene ubicar bien cuáles son las cortas y cuáles son las largas. Les recuerdo, esta nunca se pronuncia EI, sino es E en todo momento. También vamos a conocer que hay 2 formas de también encontrar las vocales.
aquí vamos a encontrar que las vocales están escritas de forma completa cuando incluye una yud al final o una bab. Esta es la redacción completa. Esta es una sílaba completa y la presencia de la vocal se encuentra de forma completa. Esto es porque originalmente, o sea, en el pasado, la yud y la bab son vocales que aparecen en el hebreo antiguo y que van a dar origen a escribir o a leer las vocales hoy en día. Bien, esto es lo que nosotros tenemos de las vocales cortas y largas. Les recuerdo, aprendan bien cuál es la corta y cuál es la larga, nos va a ayudar para la acentuación. Shalom, nos vemos en la próxima.